se ha escrito para que creáis. Son libros escritos para la fe. Son argumentos para que nosotros podamos fundamentar nuestra fe. Y el fundamento de nuestra fe es la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo que ha venido a este mundo y nos dice que ha venido a este mundo, según la primera lectura, para aliviar toda forma de sufrimiento, para quitar toda manera de maldad en este mundo. Los primeros cristianos lo tenían todo en común, sencillamente para que no hubiera ninguna necesidad entre ellos y todos pudiesen vivir de forma holgada. Y esta es la visión de Jesús para todo el mundo. Jesús quiere que todos los hombres vivan bien y que todos los hombres tengan lo necesario para llevar una vida desahogada. Precisamente la segunda lectura nos ha dicho así, como todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Vencer al mundo significa vencer los criterios que tiene el mundo. Y los criterios que tiene el mundo todos los conocemos porque se centran en la economía, en el poder y en el deseo de gozar por encima de los demás. El Señor ha venido a enseñarnos a vencer al mundo. Y ese vencer al mundo es creer que Jesús está vivo entre nosotros para que quitemos el sufrimiento y la maldad de este mundo. Esa podría ser la síntesis del Evangelio de hoy, o de las lecturas de hoy. Pero fijaos que el Evangelio de hoy viene a hablarnos de la presencia de Jesús en la comunidad. No se trata de que nosotros vayamos a comprender en qué consiste la resurrección de Jesucristo. No tienen intenciones los evangelios de decirnos esto, sino cuál es la experiencia que tienen los discípulos y la primera comunidad sobre la resurrección de Jesucristo. No es por tanto lo que le importa al Evangelio contarnos el hecho físico de la resurrección, cuando contarnos cómo lo experimentan, cómo lo sienten los primeros discípulos. Y cuidado porque aquí podemos confundirnos. Y mucha gente piensa que el Evangelio intenta decirnos cómo fue físicamente la resurrección de Jesucristo. Y un cuerpo glorioso no nos lo pueden explicar. Un cuerpo glorioso no entra por los sentidos. Un cuerpo glorioso es una presencia distinta. Por tanto, el Evangelio de hoy nos dice cómo es esta presencia que los discípulos notan distinta en la comunidad. Y la primera nota que tenemos que tener en cuenta es que a Cristo solo se le puede experimentar en la comunidad, con la comunidad. No podemos ser francotiradores y pensar que yo voy a experimentar por mi cuenta, me voy a encerrar en una habitación y voy a tener... No. Esto es lo que le pasa a Tomás. Tomás se ha ido por su cuenta. Tomás se ha ido de la comunidad porque le daba miedo estar con la comunidad. Y le daba miedo estar con la comunidad porque los judíos estaban buscando a la primera comunidad para cargársela, igual que se cargaron al maestro. Y ellos estaban escondidos, con las puertas cerradas. Y Tomás no estaba con ellos, porque tenía más miedo que todos ellos juntos. Y no estaba dispuesto a sufrir ni un ápice por los demás. Tomás se ha ido. Y cuando se encuentra con su comunidad, con los suyos, y los suyos le dicen, ya hemos tenido una presencia de Jesús resucitado, ya sabemos en qué consiste, cómo es nuestra experiencia del Señor resucitado. Tomás tiene que contestar de forma inevitable lo que contesta. Si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto el puño en el costado, no puedo creer. Efectivamente, Tomás no puede creer por dos motivos. Primero, porque no está con la comunidad, y segundo, porque no está dispuesto a ofrecer el más mínimo sacrificio ni por la comunidad ni por nadie. Por eso dice Tomás claramente a los suyos que necesita tocar la pasión.
necesita tocar los signos de la pasión, que son el sufrimiento, o lo que es lo mismo, necesita aceptar el sufrimiento en sus vidas para poder tener una experiencia del Señor resucitado con la comunidad. Y esto es lo que nos dice hoy el Evangelio, que cada uno de nosotros tiene que aceptar el sacrificio en su vida, tiene que aceptar lo que significa ofrecerse a los demás y lo que cuesta ofrecerse a los demás. Porque cuando uno tiene que mirar para otro lado, cuando alguien de tu familia te ha hecho daño, o cuando alguno tiene que tragarse lo que no quiere tragarse, o cuando alguien tiene que soportar al vecino de arriba o al de abajo, o al de la derecha o al de la izquierda, porque está haciendo de la suya y tú te lo tragas, eso es tocar la pasión, eso es aceptar el sacrificio en la propia vida, eso es aceptar los clavos de la pasión del Señor, o lo que es lo mismo, llevar cada uno su propia cruz, la que le viene impuesta por la vida. Si no aceptamos la cruz, si no aceptamos los signos de la pasión, jamás podemos comprender en qué consiste la presencia del Señor resucitado. Porque la presencia del Señor resucitado significa entrega a los demás para quitarles el sufrimiento. La presencia del Señor resucitado significa ser capaces de estar cerca de aquellos que nos necesitan. Y para eso tenemos que doblar los lomos. Y eso cuesta trabajo. Eso es sacrificio. Por eso la liturgia de hoy nos dice que hacer presente a Jesús en nuestras vidas, hacer presente a Jesús en medio de la comunidad, para eso es necesario el sacrificio. Para eso es necesario tocar la pasión. No es tanto, veis, el hecho de que Tomás tuviese que tocar algo físico, porque no se puede tocar nada físico. La presencia del Señor resucitado es un cuerpo que ya nos lo dice el principio del Evangelio, que ha entrado en el lugar donde estaban los discípulos con las puertas cerradas, para decirnos que no se trata de un cuerpo formado por órganos, sino de otra presencia distinta. Y no os rompáis la cabeza pensando en qué consiste esa presencia. Cuando nosotros estemos resucitados igual que Él, solo entonces comprenderemos en qué consiste la presencia del Señor resucitado, porque nosotros estaremos en la misma dimensión que Él. Mientras tanto, tenemos que conformarnos con estas experiencias que nos dice la primera comunidad de cómo hay que hacer presente a Jesús en nuestro ambiente, en nuestro entorno. Y hoy la experiencia de esta comunidad, primero, es que tenemos que hacer el esfuerzo de intentar aliviar el sufrimiento a los demás comunitariamente. Tiene que ser un empeño de la comunidad cristiana el quitar el sufrimiento, y la comunidad cristiana tiene que estar dispuesta a aceptar el sacrificio en su vida para poder hacerlo. Pues bien, queridos hermanos, ya sabemos en qué consiste nuestra presencia de Cristo, nuestra experiencia de Cristo, esta experiencia que sentimos nosotros aquí, ahora, en comunidad, esta presencia de que Jesús está vivo porque su palabra está en medio de nosotros, porque nos anima desde dentro a hacer las cosas un poco mejor, porque nos anima a quitar el sufrimiento en el mundo, porque nos anima a apoyarnos unos a los otros. Esta es la experiencia del resucitado, esta es la experiencia pascual, y esto justamente es lo que tenemos que hacer después en la calle cuando nos encontremos en nuestro mundo. Esta misma experiencia de saber que el Señor, que es bueno con nosotros, tenemos que hacer lo bueno con los demás. Esta experiencia es la que nosotros tenemos que implantar en el mundo en el que vivimos para hacer un mundo mejor, un mundo resucitado, donde se vea la presencia del Señor resucitado por nuestra manera de obrar y por nuestra forma de hacer las cosas. Pues que el Señor nos ayude a cada uno a comprender esta experiencia del Señor resucitado, a tocar las llagas de la pasión para verle presente en nuestra vida y en nuestra comunidad. Creo en un solo Dios.